Amén, gloria a Dios. Bienvenidos mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias al Señor porque nos da esta oportunidad de estar aquí en su casa un domingo más, que el Señor ha hecho el milagro en nosotros de darnos la vida. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a decirle al Señor que le agradecemos porque por su gracia, por su amor, por su misericordia estamos aquí. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y les decimos: bendito Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Papito Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú, Señor, has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, bendito Dios de los cielos, para que estemos aquí en tu casa, Señor, recibiendo la bendición, bendito Dios de los cielos, recibiendo, Señor, la palabra que tú tienes para hoy, Señor, bendito Dios de los cielos, para tu pueblo, para tu iglesia, porque solo tú conoces la necesidad que cada uno de tus hijos tiene, Señor, en el aspecto espiritual, bendito Dios de los cielos. Muchas gracias te damos, Papito Dios, gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, exaltamos tu santo nombre, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos, bendito Dios de la gloria. A ti sea precioso Espíritu Santo toda la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Que tú seas, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Papito Dios. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, bendito Dios de los cielos, sea guardada en nuestro corazón y grabada en nuestra mente, Señor, para que luego, Señor, lo pongamos por obra, bendito Dios de los cielos. Que no solamente seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Dios de los cielos. Gracias te damos, Padre bendito de la gloria. Te agradecemos y depositamos este tiempo en tus manos. Seas tú hablando a tu pueblo, Señor, a través de este instrumento tuyo, Padre. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Aleluya. Vamos ahí de pie en reverencia al Señor y a la palabra del Señor. Vamos a tomar cada uno nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Salmos, mis hermanos. Vamos a ir al libro de Salmos. Vamos a ir específicamente al Salmo 46, versículo del 1 al 3 primeramente. Vamos al Salmo 46, versículo del 1 al 3. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Aleluya.
Dice la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Amén. Ahí mismo, mis hermanos, vamos a ir al libro de Salmos 118, versículos del 7 al 5. Salmos 118, versículos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 118, versículos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió. Me liberó de la angustia. Dios está conmigo, no tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. Dice la palabra del Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Miren, mi hermano, la palabra del Señor, como nos estaba hablando en el Salmo 46 y en el Salmo 118, nos habla específicamente de angustia, de la angustia. La palabra del Señor nos está hablando acerca de la angustia. Mire, mi hermano, en esta mañana y tarde también vamos a hablar acerca de momentos y situaciones que todos, como cristianos y como hijos de Dios, muchas veces las tenemos que atravesar. Muchas veces, muchos de nosotros tenemos que atravesar por problemas, por dificultades, por pruebas y por situaciones muy difíciles. Y ninguno de nosotros, podemos decir que ninguno de nosotros hemos tenido que pasar por una u otra situación. Mire, mi hermano, en el Salmo 18:6 dice la palabra del Señor. Le voy a leerla. Dice la palabra del Señor en el Salmo 18:6: lleno de angustia, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su santo templo. Escuchó mi oración que llegó hasta sus oídos, dice la palabra del Señor. Mire, mi hermano, en la palabra del Señor habla acerca de la angustia. Y veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Antes de ello, queremos ver lo que el diccionario nos dice acerca de la angustia. Dice, la angustia es el estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causadas por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro o una decisión a tomar. Eso es lo que dice el diccionario con respecto a lo que es el significado de angustia. Bíblicamente, la palabra del Señor dice que angustia tiene que ver o es igual a adversidad o a angosto. También tiene que ver con la palabra angosto, aflicción, calamidad, dolor, miseria, padecimiento, quebrantamiento, sufrimiento, tribulación. Todo eso es lo que la palabra del Señor describe como angustia. Dice la palabra del Señor también, veamos una definición en lo que tiene que ver en el griego. La palabra agonía viene del griego agón, quiere decir lucha, y se refiere a la angustia que sufre una persona cuando atraviesa momentos difíciles. Mire, mi hermano, la angustia son los momentos, los problemas, las dificultades, las pruebas y toda situación adversa que con nosotros como cristianos vamos a pasar. Y creo que ninguno de nosotros
estamos exentos de pasar por una situación, por una prueba, por una situación. Yo no sé, tal vez muchos de los que estamos aquí, muchos de nuestros hermanos, solo el Señor conoce cuál es el problema con el cual vino el Señor, está aquí, cuál es el problema que tiene ahorita en la actualidad, tal vez un problema familiar, yo no sé qué tipo de problema usted esté atravesando, por la prueba que esté atravesando, pero algo muy importante es que el Señor, como dice en la palabra de Dios, como decía en el Salmo 46, el Señor está siempre atento para escuchar el clamor de sus hijos cuando están pasando por momentos de angustia. El Señor está escuchando, está mirando, y no es que cada uno de nosotros o cualquiera de nosotros estemos pasando por alguna situación difícil, por alguna dificultad, y que tal vez el Señor no nos esté mirando. El Señor está ahí, el Señor está mirando, el Señor mira, observa, el Señor escucha muchas veces el lloro, el lamento de su pueblo, de su iglesia. Y muchas veces, a veces nosotros pensamos que el Señor no nos escucha, que el Señor no mira, que el Señor no oye. Entonces, cuán importante es, de mis hermanos, que nosotros entendamos ello, que el Señor, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios que mira, un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que está siempre con su pueblo en el momento de la aflicción, en el momento de la angustia. El Señor escucha el clamor de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. En los momentos difíciles, cuando una persona pierde un ser querido, cuando pierde usted un padre, una madre, un esposo, un hijo, el Señor mira el dolor. El Señor está mirando la angustia por la cual usted está pasando porque perdió su ser querido. Cuando pierde a su madre, su padre, es duro el dolor, pero muchas veces nosotros pensamos que el Señor no está en medio de ello. Y a veces nosotros pensamos que el Señor tal vez se ha apartado, el Señor nos ha abandonado. O lo que es peor, muchas veces cuando alguien pasa por una prueba, por una dificultad, está pasando por momentos difíciles, muchas veces caemos en este grave error de juzgar o de criticar o decir: ha de estar en pecado, por eso está pasando o le está pasando lo que le está pasando. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, porque nadie, absolutamente ninguno de nosotros como hijos de Dios, ni inclusive los discípulos de Jesús, los que vivieron y convivieron con Él, ni inclusive nuestro Señor Jesucristo, Él también tuvo por pasar por momentos de angustia. Y por eso el Señor dijo, si es posible, le dijo al Padre Celestial: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Dijo, ¿por qué? Porque tenía momentos de angustia, porque estaba pasando por momentos de angustia, porque muchas veces se sintió abandonado, porque les pidió oración a sus discípulos y sus discípulos se durmieron. Porque Él esperaba el apoyo de sus discípulos, el apoyo de las muchas personas que hablaron, que le escucharon, que estuvieron presentes en los sermones. Pero en ese momento, Él, cuando se acercaba la hora de Él, en la cual iba a entregar su vida y derramar su sangre preciosa, prácticamente se sintió abandonado y se sintió angustiado. Por eso Él clamó a su Padre y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que muchas veces en estos tiempos de angustia también hay algo muy importante que debemos entender, que es un tiempo en el cual estamos pasando por una lucha. Hay una lucha espiritual en ese momento. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere acabar con usted, quiere que usted pierda la fe, pierda la confianza, pierda la estabilidad, y si es posible usted se aparte del Señor, vuelva atrás y vuelva a su vida pasada. Este es el objetivo del enemigo, porque el enemigo, cuando ve que sus hijos, su pueblo, su iglesia, alguno de ellos ha caído en momentos de angustia, entonces el enemigo comienza a obrar, el enemigo comienza a atacar a la mente y a ponerle muchas mentiras, muchos engaños.
Por ello es que nosotros debemos entender, mis hermanos, que nosotros debemos estar siempre aferrados y agarrados del Señor. Gracias, mi hermanita. Nosotros nunca debemos soltarnos de las manos del Señor. Nunca debemos permitir que el enemigo, en el momento de angustia, en el momento de problemas, de dificultades, el enemigo se aproveche de las circunstancias para alejarnos de la voluntad de Dios. Muchas veces los problemas económicos, mis hermanos, los problemas económicos en nuestros hogares, en nuestro hogar, los problemas económicos nos llevan a muchas veces a reclamarle a Dios. Muchos de nosotros en nuestra vida tal vez han pasado situaciones difíciles con nuestros hijos, o hemos perdido personas que han sido tan importantes en nuestra vida, y muchas veces nosotros hemos terminado reclamándole a Dios y diciéndole: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que llevártela? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿O por qué a mí? Muchas veces nosotros terminamos cuestionando la voluntad de Dios. Pero, mis hermanos, lo importante es que nosotros no debemos llegar al punto de cuestionar la situación, la dificultad. Lo importante es que nosotros debemos entender que el Señor nunca llega tarde, que el Señor nunca se retrasará. El Señor siempre está mirando, está observando su aflicción, su amargura, su situación difícil. Tal vez alguien le ofendió, alguien le afectó emocional, tal vez le maltrató física, verbalmente. El Señor está mirando todo ello, pero lo que nosotros debemos entender es que Él sabe, que Él está mirando. Él conoce cómo está su corazón. Él sabe el dolor que siente su corazón. Él sabe, y muchas veces Él está, cuando usted está llorando, cuando usted está lamentándose, Él está junto a usted. Él está junto a nosotros. Muchas veces en nuestra vida suceden situaciones, es tan importante a veces llegar a este punto. Yo no sé a cuántos de los que estamos aquí hemos tenido que llegar a un punto en el cual ya no soportamos la situación, ya no aguantamos la situación, nos sentimos abandonados, parece que todos nos dejaron, todos nos abandonaron. Muchas veces se fueron los hijos, se fueron los padres, se fueron todos, nos abandonaron nuestros hermanos, y yo no sé cuántos de nosotros hemos sentido nos hemos sentido solos, abandonados. Pero vea, mi hermano, muchas veces es necesario que nosotros pasemos por eso. En algún momento de nuestra vida hay una situación difícil y dura que pasar en nuestro caminar con el Señor. Yo recuerdo en una ocasión, mis hermanos, yo estaba pasando por una situación muy difícil, muy fuerte, muy dura, que ya no sentía. Mire el enemigo cómo trabaja. Muchas personas, inclusive ustedes saben que hay personas que a veces, inclusive cristianas, llegan al punto del suicidio, llegan a perderse la vida. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando la persona está pasando por problemas, por dificultades, aprovecha la situación para decirnos: mira, tu esposo que decía que tanto te amaba, te abandonó. Tu esposa que tanto que decía te amaba, te abandonó. Tu hijo que tanto hiciste por él, que tanto le educaste, que tanto invertiste por él, te abandonó y ahora no le importas. ¿Cuántos, mis hermanos, cuántos padres están abandonados de los hijos? ¿Cuántos padres se han olvidado de la labor que los padres hicieron por ellos? ¿Cuántos padres están viviendo solos y sus hijos no llegan a visitarlos? Mire, en toda esa situación, muchos de ellos, el enemigo siempre aprovechará esa situación. El enemigo siempre aprovechará para prácticamente hacernos decepcionar de seguir en el camino de Dios y apartarnos, porque ese es el objetivo. Yo recuerdo en una ocasión, era tan difícil, y yo me acuerdo, estaba en mi casa
y estaba solo, pero la situación era tan difícil, la situación económica, la situación emocional, la situación sentimental, era una situación, yo diría, a veces nosotros decimos lo que yo estoy pasando es lo más difícil, y mentira, hay personas que pasan situaciones y problemas más duras y más difíciles que la que nosotros o usted tiene, mi hermano. Y yo recuerdo esa ocasión, yo ya no podía más con ello. Y yo recuerdo en una noche, más o menos entre las 11 y las 12 de la noche, yo le dije: Señor, yo me lancé al suelo y le dije: Señor, ya no puedo más. Y lloraba y le decía: Señor, ya no puedo más, no puedo con esto, yo ya no puedo más. Si es que tú no me levantas, si es que tú no me das la mano, yo no sé qué va a ser de mí, te necesito a ti. Y ¿sabe lo que hice? Lo que dice la palabra de Dios: clamé. En mi momento de angustia clamé al Señor, en el momento de angustia clamé a Jehová, y dice la palabra del Señor, y Él me escuchó. Y Él me escuchó, dice la palabra del Señor. Y así es, mi hermano, así es, así dice la palabra del Señor. La gloria sea para el Señor, mis hermanos. Y así es. Y en ese momento, mire, mi hermano, yo lloraba en el suelo y lloraba y le clamaba y le decía al Señor: ¿por qué? ¿Por qué te estoy pasando por eso? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que pasar por eso? Mira, yo ya no puedo. Y me venían pensamientos de que mejor era ya no seguir viviendo. Mire cómo el enemigo estaba tratando de llevarme a una situación de pensamientos de suicidio. Y muchos hermanos, en medio de la situación, de la dificultad, muchas personas pasan por ello. Los que no conocen de Dios muchas veces terminan, como ustedes ven, terminan botándose de un puente, terminan colgándose de algún lugar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo aprovecha la situación. ¿Para qué? Para terminar con esa persona emocionalmente, psicológicamente y humanamente, hacerle sentir lo más degradable a la persona, lo más inútil, lo más inservible. Ese es el objetivo del enemigo en los momentos de dificultad, en los momentos de problemas, de dificultades. El enemigo lo único que quiere es que usted se decepcione de haberle encontrado al Señor y decirle: sí, antes estuvo mejor. Muchas veces el enemigo dice: es que antes estabas mejor, ahora mira, irías a la iglesia, oras, lees la palabra de Dios, buscas de Dios, estudias la palabra de Dios, lo que sea, pero mira cómo estás peor, con el único objetivo de apartarnos de los caminos de Dios, de separarnos, alejarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Y a veces el enemigo lo consigue. El enemigo termina consiguiendo que el pueblo no conozca de la palabra de Dios, no se alimente, no busque más de Dios. Termina apartándose, deja de buscar de las cosas de Dios, deja de aprender la palabra de Dios. Y muchas veces, cuando no buscamos de las cosas de Dios, el enemigo se aprovecha en ese momento. Sabe que cuando la persona no busca de Dios, cuando la persona no lee la palabra de Dios, cuando la persona no ora, no tiene una relación, una comunión con el Señor, cuando la persona está ahí, es una presa fácil para el enemigo. Es la presa fácil para el enemigo. ¿Para qué? Para hacer que esa persona se aparte del Señor. ¿Cuántos, mis hermanos, ustedes habrán conocido o conocerán o conocemos? Muchos de los que están aquí o muchos en nuestro caminar con Cristo. ¿Cuántos ahora ya no están con el Señor? Ahora se han apartado, ahora viven apartados del Señor. Y aparentemente el enemigo consiguió su objetivo y aparentemente les hace pensar que su vida está bien, que no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar si es que un momento, el Señor, que es dueño de la vida, tiene que cortarle la vida y no se reconcilió con el Señor? ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona, con ese hermano, con ese padre, con ese hijo? ¿Qué es lo que va a pasar si esa persona no se reconcilió con el Señor, mis hermanos? Por eso es tan importante, mis hermanos, tan importante que nosotros busquemos del Señor, que nosotros clamemos al Señor, porque eso es lo que Él quiere. Eso es lo que está esperando.
El Señor está mirando, pero está esperando que usted le clame. El Señor está escuchando, pero está esperando que usted levante sus ojos al cielo y le diga: Señor, ya no puedo más con esto. Levántame, levántame. Levántame de esta situación. Ya no puedo más con este problema, con esta situación. Ya no puedo más con esta situación económica que estoy pasando. Ya no puedo más con mi hijo. Mira cómo está mi hijo. Pero debemos clamar. O tal vez muchas veces, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, tal vez estamos luchando y lidiando con nuestros esposos, con nuestras esposas que son inconversos, con nuestros hijos que no quieren buscar de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos clamando, estamos orando al Señor porque queremos, y muchas veces o el padre o la madre ya está desesperada, ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué decirle? ¿Para qué? Para que regrese su corazón al Señor, o para que entienda que necesita de Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa angustia? ¿Cuántas veces qué decepción para nosotros como padres cuando vemos que nosotros les llevamos a nuestros hijos desde niños y les inculcamos en los caminos del Señor, y llega un momento cuando llega la adolescencia, llega la juventud, y resulta que decidieron apartarse del Señor? ¡Qué duro! ¡Qué duro es para un padre! Qué duro que es para un padre, para una madre, recordar los tiempos cuando nosotros con nuestros niños de la mano nos íbamos a la iglesia. Qué duro es pensar que hoy esos hijos ya no están haciendo lo que nosotros anhelamos y deseamos en nuestro corazón. Qué duro que es, qué angustioso, mis hermanos. Pero solo el poder de Dios, solo mi Dios puede darnos la esperanza. Aleluya. Solo el Señor nos puede levantar el ánimo y decirte: no te preocupes, hijo. Yo escucho tu lloro, tu lamento, pero el tiempo es mío, no el tuyo. El tiempo es mío. Y qué precioso es cuando uno lee la palabra del Señor, y cuando el Señor nos da una palabra de esperanza. Y dice que el Señor, con lazos de amor, hará que aquellos que se han apartado del Señor vuelvan su corazón a Dios. Qué hermoso es cuando la palabra del Señor dice que aquella obra que Él comenzó en nosotros o en cualquiera de nuestros hijos, nuestros familiares, dice que aquella obra Él la continuará, Él la perfeccionará hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la esperanza de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como padres, que debemos mantener en nuestro corazón. Que la palabra del Señor se va a cumplir, y debemos proclamar y declarar la palabra del Señor sobre nuestros hijos. Señor, este hijo es tuyo, no es mío. Él es solo herencia de Jehová, dice tu palabra, pero él es tuyo. Yo lo pongo en tus manos. Yo sé que vas a hacer de él un siervo, un instrumento tuyo. Tú le darás un ministerio grande y poderoso, y él será el hombre que esté siempre rendido a tus pies. Ese es lo que el Señor espera. Ese clamor espera el Señor de parte de su pueblo, de parte de sus hijos, a favor de sus hijos, a favor de todos aquellos que de una u otra manera se han apartado. Qué duro. A veces el Señor nos pone en el momento preciso y en el momento ideal, y a veces hasta nos hace retrasar, porque hay algo que el Señor tiene
para alguien. Mire, yo quiero compartirle así brevemente. Hoy veníamos a la iglesia y no íbamos a coger taxi, pero ya nos retrasamos un poco y cogimos un taxi de esos que es por, ¿cómo se llama? Por aplicación, ya. Y veníamos, ya llegamos y estuvimos ya viniendo por la parte de los 2 puentes. Y el chofer dice, ¿se van a la iglesia? Dice, sí, le digo, nos estamos yendo por allá. Y el Señor comienza a abrirse. Y el Señor dice, sabe que yo soy cristiano, pero yo me divorcié hace muchos años. Pero hoy el Señor, no dice el Señor, pero hoy tengo una esposa que es cristiana. Pero no sé qué hacer, dice, porque yo siempre he sido y mi familia es católica. No sé qué hacer. Y mire cómo el Señor, mire cómo Dios nos da la oportunidad de hablarles a estas personas. Y nosotros con mi esposa le decíamos, le animábamos, yo le decía, ¿sabe qué? El seguirle al Señor es de valientes, es de varones, es de hombres de carácter. El seguirle a Dios verdaderamente no es de cobardes. ¿Por qué? ¿Sabe por qué él decía? Es que hay que dejar muchas cosas. En verdad, cuando usted decide, cuando nosotros decidimos seguirle al Señor, tenemos que dejar muchas cosas. Todos y cada uno de nosotros dejamos muchas veces porque les vimos en contra a quienes, a nuestros padres. Muchas veces se enojaron nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, y ya no nos invitaban, ya no querían saber nada de nosotros. Y cuando nos encuentran, nos juzgan, nos critican. Y cuando nos miran, nos llaman hipócritas. Mire, pero entonces nosotros le animábamos, yo le decía, yo le animo. Dios le dio una esposa cristiana porque el Señor quiere cambiar su vida, quiere darle una vida de bendición, una vida que prácticamente donde usted aprenda a vivir en el temor y en el amor de Dios. Su hogar va a ser bendecido, pero el momento que usted también busque de Dios, cuando los dos juntos sigan adelante, no importa a quién se les oponga, sea tal vez sus padres o su familia, pero siga adelante, busque de Dios, porque solo buscando de Dios y conociendo de Dios y usted mismo, a través de la palabra, a través de leer la palabra, usted mismo se va a dar cuenta. No va a ser necesario que nadie le diga, usted va a decir, sí, en verdad es así, esta es la verdad, no lo que yo pensaba antes. Porque todos y cada uno de nosotros llegó un momento en que nosotros, ¿quiénes no salieron del catolicismo? Los que estamos aquí, todos. Creo que son uno que otro contado tal vez que nació en el cristianismo, pero ¿acaso no se apartó algún momento? ¿Algún momento no estuvo un tiempo apartado del Señor? Mire, mi hermano, cuán importante es que nosotros entendamos ellos, el clamar a Dios, el buscar de Dios, el saber que el Señor nos mira, el Señor nos oye. El Señor está mirando, mis hermanos. A veces nosotros, no sé, a veces creo que no entendemos que el Señor a veces está mirando. Yo creo que Él también se mira y observa quiénes se levantan y quién no se levantan a orar. El Señor tiene ojos, mis hermanos. Así como yo les miro, yo pienso a veces, digo, así como yo estoy mirando, Él me está mirando. Él mira no solamente mis acciones, Él está mirando mi corazón, la decisión que yo tomo, si seguirle o no seguirle, si buscarle o no buscarle, si tener o no tener una relación con Él. Él está mirando, Él sabe si es que yo estoy con pereza, con vagancia, si es que quiero o no quiero buscar de Dios, quiero o no quiero aprender de Dios. Él sabe si es que solo pongo pretextos en mi camino, es verdad, si es que es un pretexto, lo que sea, o si es que es una excusa de nosotros. Pero lo único que yo entiendo y entendido es que el Señor lo único que quiere es darnos una vida diferente. Es que cada día seamos más como Él. Que no sigamos tal vez cayendo en la aflicción, en el dolor, en la angustia. Y que esa angustia, ese dolor, esa aflicción llegue a ser más grande que el Dios todopoderoso que tenemos a nuestro lado.
No puede ser eso. El Dios Todopoderoso es único y nada puede ser más poderoso que Él. Nada puede ser más importante de Él. Nada puede ser mejor que estar en las cosas de Dios. Nada puede ser mejor que estar aprendiendo de la palabra de Dios. No puede haber nada más importante. Entonces, ¿para qué habría sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué murió Él? Para que nosotros aprendamos y conozcamos lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Él murió para ello. Él no murió solamente para darnos salvación, para darnos vida eterna y para llevarnos a la presencia de Él. Él murió para que nosotros vivamos una vida conforme a la voluntad de Él. ¿Y cómo es la vida conforme a la voluntad de Él? No es que la vida de vivir conforme a la voluntad de Dios es de estar sentados aquí, es de estar buscando de Dios, aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios, viviendo en obediencia, en sometimiento a nuestras autoridades. Para eso el Señor nos levantó, nos salvó, nos redimió. Para eso soportó su castigo. Para eso fue desgarrada su piel. Yo no sé si algunos de nosotros de algún momento hayan leído el informe médico de lo que le sucedió a Jesucristo cuando fue flagelado. No sé si algunos de nosotros algún día tuvimos la oportunidad de leer lo que médicamente significa eso. Y cuando uno lee eso y entiende lo que en el cuerpo sucede cuando unos como clavos se incrustan en la piel y le alan el látigo, y como esas puntas van sacando la piel. El informe médico es tremendo y se van las lágrimas. Se van las lágrimas de nuestros ojos cuando uno se pone en ese sentir y cuando uno dice: ¿cómo puede ser posible que soportó todo ello? Mire, mis hermanos, cuán importante es que nosotros entendamos que el Señor nos quiere librar, nos quiere guardar, nos quiere proteger. Hermanos, nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, pero a veces no terminamos entendiendo y reconociendo que nosotros somos hijos para Él y que Él para nosotros es nuestro Padre. ¿Sabe qué? Todos le fallamos a Dios. Y yo le diría: levante la mano el que no le ha ofendido a Dios en este día, hasta este momento que estamos aquí, cuando usted se levantó. Alguien no le ofendió, pero ¿sabe qué? Piensa en esto. Si nosotros estuviéramos en el lugar del Señor, nosotros lo primerito que haríamos es juzgar, hablar, decir: mira, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces? Y mirarlos mal. Pero ¿sabe qué? Hay algo muy hermoso que yo lo aprendí a entender. Hay algo muy hermoso que el Señor tiene en su mirada. ¿Sabe qué? El Señor no nos mira directamente a nosotros. El Señor nos mira a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Eso es lo que nos hace aceptos ante los ojos y la presencia de Dios. El mirarnos a través de su Hijo, nos ve. Él no nos ve directamente, porque si nos viera directamente, nosotros no seríamos dignos de Él. Pero Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo, para que seamos dignos y para que estemos aquí, mi hermano, para que podamos servirle. Si nosotros estamos aquí, si yo estoy sirviéndole, si todos los que nos ha dado la oportunidad de ser, porque es una oportunidad, mis hermanos, que Dios nos da de servirle. No es que el Señor nos necesita a nosotros. Olvídese, el Señor no le necesita a usted. Es usted, es yo, es nosotros que le necesitamos al Señor. El Señor no nos necesita a nosotros.
Y si le servimos, tenemos que servirle por agradecimiento al Señor, dejando a un lado orgullo, vanagloria, altivez. Tenemos de servirle con humildad. Porque si el Señor Jesucristo mismo dijo: porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. El servir, mis hermanos, el servirle al Señor. Y cuando le servimos al Señor, amados hermanos, lo servimos pero por agradecimiento a Él. Porque tenemos un corazón agradecido. Porque estamos agradecidos por lo que Él hace, porque Él ha hecho, hará y seguirá haciendo en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro hogar. Por eso le servimos. Porque Él nos llamó, porque Él nos buscó, porque Él nos encontró, porque desde antes que estemos en el vientre de nuestra madre, Él ya puso su mirada en usted, en mí, en cada uno de nosotros. La mirada ya estaba puesto desde antes que fuésemos formados. Él ya nos tenía en su mente, en su corazón, aleluya. Él ya me tenía a mí en su mente y en su corazón, a usted, a cada uno de nosotros. Y Él se sentía orgulloso del Hijo que iba a nacer, a darle la vida. Porque Él nos dio la vida, mi hermano. ¿Por qué estamos aquí? ¿Acaso porque merecemos la vida? No lo merecemos. Es la gracia, la misericordia, el amor, la fidelidad de Dios el que nos sostiene, el que nos mantiene. No hay nada más. Si su mano poderosa no nos sostuviera, si su Espíritu Santo no morara en nosotros, ¿qué sería de nosotros, mis hermanos? ¿Qué sería de nosotros si Él no hubiera decidido hacer de nosotros ese templo de su Santo Espíritu? ¿Qué sería de nosotros si es que Él no hubiera decidido ello? Es tan importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que no importa lo que estemos atravesando. La palabra del Señor dice: con nuestros ojos puestos ¿en quién? En Cristo, el autor, el consumador de la fe. No importa, mi hermano, la situación que esté pasando. No importa los problemas por el que esté atravesando. No importa tal vez si es que su hijo no quiere buscar de Dios. No importa si es que su esposa o su esposo está renuente a las cosas de Dios y no quiere buscar de Dios. No importa, mi hermano, usted siga adelante con sus ojos, como dice la palabra de Dios, puestos en Cristo, el autor, el consumador de la fe. Y el tiempo del Señor llegará, porque Él nunca llegará tarde a esa persona. Jamás llegará tarde, siempre llegará a tiempo, porque siempre es un Dios fiel. Eso es lo que es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es el Dios al cual amamos, al cual adoramos, mis hermanos. No se olviden, mi hermano. Mire, yo quiero compartir con ustedes. Vayamos al libro de Lamentaciones. Lamentaciones. Lamentaciones 3, versículos del 31 al 33. Sino que se me perdió a mí. A ver, si alguien me puede ayudar. Lamentaciones 3, del 31 al 33, mi hermanito. A ver, si alguien me puede dar lectura, porque a mí se me extravió. Amén.
Amén. Mire, no es que lo hace porque sí. Cuando usted está pasando por una angustia, por una aflicción, por un problema, por una dificultad, el Señor no es que lo hace porque sí. Lo hace porque Él necesita que su carácter, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, sea forjado en nosotros. Necesita que nosotros, como hijos de Dios, sigamos creciendo en la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Porque es necesario muchas veces pasar por esa situación, por esa aflicción, por esa angustia. Porque es necesario para que nosotros entendamos que tenemos un Dios vivo, un Dios real. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque a veces la mente del ser humano es frágil, y mucho más cuando todo lo tiene, cuando está bien, cuando todo va bien. Qué frágil es la mente del ser humano para olvidarse de Dios, para olvidarse de lo que Él hace, de lo que Él es para nosotros. Qué fácil es cuando todo va bien, cuando no hay problemas, no hay dificultades. Nos sentimos tan cómodos, contentos, alegres. Pero cuando Dios permite, cuando el Señor permite la aflicción, la angustia, el dolor, los problemas, las dificultades, las pruebas, es porque el Señor quiere que usted siga creciendo, sea más como Él. Eso es lo que Él es, porque a eso nos lleva. Si nosotros nos ponemos a analizar y nos damos cuenta de las dificultades que hemos pasado, ya la hemos pasado, pero ¿para qué nos ha servido? Si nos damos cuenta que a través de esa situación hemos madurado y ahora ya lo vemos de otra manera, ya no lo vemos el problema, la dificultad como lo veíamos antes, inclusive los problemas económicos, y ya no nos quejamos muchas veces, porque a veces lo primerito que nosotros buscamos es la queja, y al Señor no le gusta la queja. Al Señor no le gusta la queja. El Señor lo que quiere es que su pueblo, su iglesia diga: no importa lo que estoy atravesando, no importa lo que esté pasando, ahí está mi Dios. Yo sé que si yo lo llamo, Él va a venir y me ayuda. Yo sé que si yo lo busco, yo lo voy a encontrar. Yo sé que si yo le alabo, Él descenderá con poder sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi casa y mi familia. Aleluya. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es el Dios todopoderoso cual usted adora y por el que está aquí. Ese es. Mire, afuera, el mundo y todo lo que ofrece el mundo. Se acerca el tiempo de la Navidad y la gente comienza a angustiarse, a desesperarse. Vienen las fiestas de Quito y todo eso. Y estas temporadas, mire, usted se ha dado cuenta que en estas épocas, en diciembre, es una época de suicidios. Usted se ha dado cuenta cómo el enemigo aprovecha estas fechas. Aprovecha de la ignorancia de los que no conocen de Dios. ¿Para qué? Para decir: es que no tengo nada que darle a mis hijos, no tengo nada para tal vez servirles una cena, no tengo nada, no sirvo, no valgo, no sirvo para nada. ¿Y qué le dice el diablo? Suicídate pues. ¿Cuántos en estas fechas que se acercan toman la decisión de suicidarse sin darse cuenta que cayeron en las garras del diablo? Y que lo único que hizo el diablo es llevarles al suicidio para que vayan al infierno. Es porque son personas, como dice la palabra de Dios, con falta de conocimiento, porque no conocen de Dios. Pero nosotros conocemos a Dios, le vemos a Dios, le sentimos a Dios. Podemos sentir la presencia de nuestro Dios, podemos sentir el Espíritu Santo, podemos sentir el cuidado de nuestro Dios. Mire, yo quiero compartirle
Por último, para terminar, un testimonio, y discúlpeme que sea yo el que me ponga así. Mire, me pasó la semana anterior, mire. Yo me iba a donde mi sobrina, me iba para el sector de Tumbaco, y cogí una buseta de Cumbayá y me fui. Me estaba yendo. Mire lo que sucedió. Estaba yendo, yo no sabía que por ahí, por esa línea que van para allá, han sabido subirse a robar. Han sabido asaltar ahí a esas busetas. Me subí, mire, y antes de llegar a ese puente que es, se me fue el nombre, antes de llegar a la vía que va a Los Chillos, antes de ello, hay un barrio, no me acuerdo cómo se llama ese barrio. Bueno, hay un barrio. Mire lo que sucedió. Yo estaba yendo en la buseta, y la buseta iba más o menos, y yo me senté al último. Cuando mire, y yo, ya la gente se bajó, y yo me quedé yo solito en el asiento de atrás, y me iba a pasar adelante y no me pasé, y me quedé ahí. Mire lo que sucedió. Cuando más adelante se para la buseta y se suben tres hombres, pero verá, se suben ellos primerito, y más adelantito para otra vez y se suben 4 personas. Eran 2 jóvenes y 2 mujeres con un perro de esos Pittsburgh, ya se suben, y verá lo que sucede. Cuando yo no me había dado cuenta que estos 3 hombres que se subieron ya estuvieron comenzando a robar adelante, a quitarle los celulares. Entonces mire, yo estaba solito ahí, y vienen estos 2 jóvenes y estas 2 mujeres con este perrito, y viene, y el perrito se sienta al lado mío, acá el chico con la cadena y todo eso, y se sienta, y lo que yo estaba solo, ya me quedé con ellos. Y mire que comienza, yo no me di cuenta, cuando después el chico que está al lado me hace caer en cuenta que les están robando, porque él me dice, están robando, dice. Y mire, y comienzan a quitarles a los chicos que estaban adelante el celular, y ellos miraban para atrás y no se acercaron para atrás. No se acercaron atrás. Y yo, cuando ya me di cuenta de eso, le dije, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Protégenos, Señor. Y mire, y ellos les quitaron ahí, pero el Señor me guardó, mi hermano. Mire, yo estaba solo ahí, y enseguida vinieron. No sé si nuestro pastor nos dio un libro que habla acerca de los ángeles. Qué tremendo es ese libro. Y el Señor, mira, esos fueron los ángeles que el Señor. Y no solo vinieron los ángeles, me trajo un perro, pero de esos que el momento que si algo querían hacer, ese perro acaba con él. Mire cómo el Señor me cuidó. Bien resguardado, mis hermanos, bien resguardado por el Señor, por el poder de Dios, porque ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios fiel, mi hermano. Ese es el Dios fiel y todopoderoso, que nos guarda, nos cuida, nos protege donde quiera que estemos. Como dice la palabra de Dios, Él guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, donde quiera que estemos. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. Póngase de pie, mi hermano, póngase de pie. Oh, Señor, no tenemos, Señor, más que decirte, Padre mío, sino gracias, Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque eres tú, Padre, quien animas, quien levantas, quien fortaleces, Señor, quien das nuevas fuerzas a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Tú conoces, Señor, cuál es la situación por la cual cada uno de nuestros hermanos que están aquí están pasando. Tal vez están pasando por problemas, por dificultades, por pruebas, por problemas económicos, problemas familiares, tal vez en su trabajo, no sé, Señor, tal vez hay problemas, Señor, en sus negocios. Bendito Dios de los cielos, tal vez necesitan, Señor, que tú les guíes para tomar decisiones, Señor, correctas, Señor, bendito
bendito Dios de los cielos, oh Padre bendito de la gloria, pero bendito Dios de los cielos, gracias Señor, bendito Dios de los cielos, porque no estamos solos, papá, te tenemos a ti, bendito Dios todopoderoso, tú estás con nosotros, Señor, nosotros somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, papá. Por eso, Señor, levantamos nuestra voz, levantamos nuestro clamor a ti, Señor, en el momento de nuestra angustia, en el momento de nuestra necesidad, Padre, clamamos a ti, bendito Dios de los cielos, y tú, Señor, estás mirando, estás oyendo y tú respondes, Señor, bendito Dios de los cielos. Yo creo, Señor, yo creo, dígale que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que hace